a punto, los invitados a punto de vista. Y a esta hora, 5:21 de la tarde, hacemos contacto con el exministro del Interior, Daniel Palacio Martínez. Muy buenas tardes, bienvenido a Punto de Vista, Daniel. Andrés, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Bueno, supimos que hace poco que está usted de precandidato presidencial por un movimiento. Cuéntenos un poco por qué esa aspiración y a través de qué plataforma política o movimiento quiere usted poner su nombre a consideración de los colombianos a la presidencia de la República. Bueno, Andrés, el miércoles pasado hicimos la inscripción de nuestro movimiento Rescatemos a Colombia. Y este es un movimiento que nace por una razón fundamental. Primero, porque el país va absolutamente mal. Y creo que es innegable que el país está atravesando por uno de sus momentos más oscuros. Y por eso, nosotros que hacemos parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que además tiene un amor patrio absolutamente grande y un sentido del deber que nos han enseñado, que lo hemos heredado, pues no nos podemos quedar sentados en este momento tan difícil, no nos podemos quedar en la banca, tenemos que estar en el campo de juego, dando la batalla, porque este, Andrés, no es un momento para guardar silencio, no es un momento para quedarnos callados, porque además es el momento en el que todos debemos salir a dar la batalla para rescatar a Colombia. Exministro, usted fue tal vez el ministro más joven en Colombia en ocupar ese cargo, el del Ministerio del Interior. Fue también una de los concejales más jóvenes de Bogotá cuando llegó a esa corporación por el Centro Democrático. Esta aspiración suya es en qué sector ideológico la podemos encajar, en el centro, en la derecha, en el uribismo, en el duquismo o cómo la podríamos denominar. Pues mira, yo creo que lo primero es encajarla dentro de un movimiento independiente que lo que busca es a través de las firmas, recorriendo el país, dialogando con los ciudadanos en los barrios, en las comunas, en las veredas, en los pueblos, hablándoles sobre estas tesis y la visión de país que tenemos. Y esa visión de país se enmarca en algo muy sencillo, un primer principio. Quien piensa diferente no es el enemigo. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley. Y a eso los tenemos que enfrentar y derrotar con toda la firmeza y la autoridad del Estado. Partimos de un punto que no podemos seguir beneficiando a la delincuencia, que no podemos seguir dándole tratamiento especial ni justificándolos. Si nosotros entendemos esos dos principios como el ejercicio de la autoridad, y si ese ejercicio de la autoridad, la aplicación de la ley, pensar que el Estado se tiene que dedicar es a proteger al ciudadano honesto y trabajador y no a premiar delincuentes, si eso nos pone en un espectro de la centroderecha o de la derecha, pues en ese espectro estamos. Ahora, pensaría yo que la seguridad no debe depender de la izquierda o la derecha, pues es un principio fundamental de la sociedad para poder no solamente protegerla, sino avanzar. Porque cuando uno tiene seguridad, pues puede avanzar en derechos económicos, puede avanzar en mejores oportunidades, en más turismo, en más desarrollo, en más competitividad. Entonces, más allá de los espectros, lo que yo creo es que estamos ofreciendo una candidatura que es independiente, que parte de unos principios con convicción y no con conveniencia, que es lo que tanto daño le hace al país. Esos políticos que un día están en un lado, al otro día están en otro, dependiendo de cómo esté tocando la orquesta. Aquí tenemos una coherencia política con unos valores que consideramos innegociables y ahí es donde estamos parados en esa raya. En ese orden de ideas, ¿cómo califica la reunión reciente del presidente en la Alpujarra, donde sacaron de la cárcel a temibles capos de bandas criminales como la oficina de Envigado, entre otros? Pues mira, a mí eso sencillamente lo que me ratifica es lo que ha sido la posición de este gobierno. Un gobierno que ha sido débil con la delincuencia, un gobierno que le ha dado tratamiento especial, que se ha dedicado a consentir a los delincuentes, levantarles órdenes de captura, con la famosa política del amor que expresa Gustavo Petro. Amor que le profesa más a los delincuentes que a los ciudadanos honestos y trabajadores. Yo recuerdo, Andrés, y tú lo recordarás, porque llevas mucho tiempo en eso de ver que antes a los que subían a las tarimas, los presidentes eran a los jóvenes destacados, a los empresarios destacados, a el mejor estudiante de un colegio, de una universidad, o esos empresarios que generan empleo. Ahora estamos viendo un presidente que lo que destaca es a la delincuencia.
Y eso es absolutamente grave, porque ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestra juventud? Cuando el presidente de la República lo que hace es subir en una tarima a los peores delincuentes de Medellín que tanto daño le han hecho a esa ciudad. Eso es como si en Valledupar, que ha sido una ciudad tan azotada por la delincuencia, tan azotada por la criminalidad, y recordamos nosotros esa historia, Andrés, cuando uno no podía ni siquiera pasar del aeropuerto en la vía de La Paz porque ya estaba en riesgo de secuestro. Hay una cosa que está haciendo este gobierno y es pasársela en la justificación del delincuente. Y por eso nosotros hemos dicho, aquí lo que se requiere es un gobierno que se preocupe por enaltecer, por proteger, por promover, por fortalecer al ciudadano honesto y trabajador y no andar premiando delincuentes. Eso sencillamente, lo que pasó en la Alpujarra es una manifestación más de un gobierno que vive más pendiente de satisfacer al delincuente que de proteger al ciudadano honesto y trabajador. Exministro, según las últimas encuestas, en Colombia hay más de 30 precandidatos presidenciales, personas que tienen interés de aspirar a la presidencia de la República. Y se habla, digamos, dentro de la mecánica electoral de que es necesario hacer consultas como para ir depurando la, digamos, esta carrera presidencial. En ese sentido, ¿usted estaría dispuesto a someterse a algún tipo de consulta interna para poder de allí sacar un candidato fuerte que enfrente al del progresismo, al del petrismo? Pues mira, Andrés, yo creo que hayan tantos candidatos es algo saludable para la democracia. Eso muestra que son muchos los colombianos que no están contentos por donde el país está yendo, que hay muchos líderes que les preocupa hoy el rumbo de Colombia y que quieren hacer parte de la solución. Y en eso, la mecánica política generalmente es muy aburrida y a la ciudadanía poco le interesa. Pero lo que hoy podemos decir es que aquí estamos, vamos a dar una batalla independiente de mano de la ciudadanía, en donde vamos a trabajar por estos valores que son los valores de la seguridad, el rescatar la salud, rescatar la economía, rescatar sin duda alguna la infraestructura que está tan afectada. Y en ese sentido, pues bienvenido el que sume a estas ideas y a estas tesis, porque yo he dicho de manera muy clara, Andrés, y en eso hay que ser muy firme. El que piensa diferente no es el enemigo. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley. Con el que piensa diferente hay oportunidad del diálogo, hay oportunidad de conversar, de debatir, de sumar para avanzar, de construir. Con el que no hay ninguna posibilidad de dialogar, con quien no hay posibilidad de negociar, es con quien ha decidido una vida por fuera de la ley. A esa persona tiene dos alternativas: o se somete o lo sometemos. Y eso no puede haber un gris en esa afirmación. Habiendo dicho eso, yo diría que en este ejercicio de rescatar a Colombia necesitamos sumar a millones de colombianos. Y para poder sumar a millones de colombianos, pues sin duda alguna tendremos que hacer alianzas, tendremos que sumar a muchos colombianos en el camino. Yo no te diría hoy con quién haría una alianza, pero te diría con quién no la haría. ¿Con quién no la haría? Primero, con quien esté por fuera de la ley. Segundo, con quien sea un petrista acérrimo, haya hecho parte de ese gobierno, o inclusive con esos petristas arrepentidos, que inclusive estuvieron en el gobierno Petro y ahora se las quieren tirar de los más antipetristas, o los petristas por conveniencia, que fueron, votaron por Petro, celebraron, realmente lo vieron como un gran éxito de la izquierda colombiana y hoy salen a ser los mayores opositores. Quiere decir, quien toma decisión de acuerdo al auditorio y no de acuerdo a lo que cree. Yo creo que con esas personas estamos lejos de poder construir un futuro mejor para los colombianos. Pero del resto, quien comparta estas tesis, quien comparta que la seguridad no se negocia, quien comparta que al empresariado hay que protegerlo y no perseguirlo, que a quienes tenemos que proteger y promover es al ciudadano honesto y trabajador, que esté de acuerdo con la disminución de los impuestos, con bajarle el precio de la gasolina, con reactivar la exploración de petróleo y de gas, quien esté de acuerdo con rescatar nuestra salud, con luchar contra la corrupción, derrotar a los enemigos de Colombia. Y déjame te digo algo, Andrés, aquí. Yo he determinado y hemos analizado que hay 5 enemigos que no permiten que Colombia avance. Quiere decir, es un muro que no nos deja pasar a nuestro potencial total como nación. Y cada vez que vamos avanzando y ese muro se fortalece o ese muro no se derriba, pues no podemos avanzar. Y esos 5 enemigos son la guerrilla, el narcotráfico, la criminalidad, la corrupción y el populismo. A esos 5 enemigos nos tenemos que dedicar
y emplearnos a fondo para derrotarlos, para que así Colombia pueda avanzar y tumbar ese muro que tanto nos impide alcanzar nuestro potencial. A los oyentes que llegan a esta hora, estamos dialogando con el exministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, quien presenta su aspiración a la presidencia por el movimiento Rescatemos a Colombia. Exministro, algunos sectores del país críticos le indilgan al gobierno Duque y en particular a usted el manejo de la crisis del 2021, el estallido social, la razón por la cual le facilitó el camino a la llegada de Gustavo Petro. Usted hizo parte de ese gobierno. ¿Qué responde a esa crítica que fue, digamos, la gestión del presidente Duque y la suya en el manejo de la crisis del 2021 la que permitió el ascenso de Gustavo Petro? ¿Qué le responde a quienes dicen eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que hablemos de qué crisis, porque la primera crisis que tenemos que hablar y la crisis que logramos sortear de manera exitosa fue una pandemia que puso en riesgo la vida de millones de colombianos. Y eso, sin duda alguna, si no fuera por la capacidad del Estado colombiano, por la articulación con las gobernaciones y con las alcaldías, por la articulación con los prestadores de salud, con nuestros médicos, con nuestro aparato de salud, pues sin duda alguna no hubiéramos podido sortear. Yo me siento muy orgulloso de haber hecho parte del equipo que le dio manejo a una pandemia como la que nunca había enfrentado ningún gobierno y pudimos salir avante. Eso en una primera medida. En segunda medida, lo que hay que decir de manera absolutamente clara y que hoy está demostrado y evidenciado fue que si bien hubo una juventud y hubo muchos ciudadanos que decidieron salir a marchar y a protestar, no particularmente por problemas del gobierno de Iván Duque, sino por problemas que habían envejecido mal y que estaban buscando una reivindicación frente a esas situaciones, pues lo hicieron y lo hicieron libremente. Pero también está claro y está demostrado que más allá de un estallido social, lo que hubo fue una organización criminal para tumbar al presidente de Colombia, para afectar el Estado de Derecho. Y eso está demostrado hoy en diferentes órdenes de captura, en cómo el ELN y las FARC financiaron a esos grupos criminales. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí creo es que fuimos exitosos en no permitir que se tumbara el Estado de Derecho. Habiendo dicho eso, yo creo que en Colombia lo que tiene que quedar absolutamente claro es que una cosa es el derecho a la protesta social, una cosa es el derecho a manifestarse y otra cosa muy diferente es pretender que sobre pretexto de la manifestación todo está permitido, todo vale, que marchar o protestar es una patente de corso para cometer delitos. Y yo creo que eso en Colombia quedó absolutamente claro y el mensaje tiene que ser absolutamente contundente. A partir del 7 de agosto del próximo año, estando en la presidencia de la República, quien quiera salir a ejercer el derecho a protestar está bienvenido y además se garantiza ese derecho. Pero quien quiera poner en riesgo los derechos de los demás ciudadanos, generar bloqueos que dejan a los ciudadanos sin la posibilidad de movilizarse, de recibir atención médica, de que lleguen los elementos necesarios para que la sociedad subsista o que ataque a nuestra fuerza pública, que genere daño en propiedad pública o privada, eso es absolutamente inadmisible y no será tolerado. Exministro, muchas personas consideran que las elecciones a congresos es como una son las primarias de la elección a la presidencia y algunos dicen que no, que la elección a la presidencia tiene una dinámica totalmente distinta. Pero hablando de elecciones, ¿usted cree que sí hay garantías para que se puedan ejercer elecciones libres en el 2026 a la presidencia de la República, teniendo en cuenta que el presidente ya ha esbozado su idea de una asamblea constituyente y que acaba de nombrar nada más y nada menos que como jefe de gabinete al señor Alfredo Sade, quien públicamente ha dicho que se convoca una asamblea constituyente, que se reelija al presidente Gustavo Petro y que se cierre el Congreso de la República? Pues mira, Andrés, eso que tú estás preguntando es muy importante, porque muchas veces hablan de cuál es el tono de la campaña y que debemos bajarle el tono a algunos y que de pronto eso es un tema de tono. Y yo digo que eso no es un tema de tono, eso es un tema de hechos. Y lo que hemos visto por parte del gobierno de Gustavo Petro es un permanente deseo por saltarse a la institucionalidad, por desconocer la independencia de los poderes. Yo creo que a esta altura, Andrés, quien no vea para dónde nos lleva Gustavo Petro es ciego, bobo o sencillamente es un cómplice. Y yo creo que el señor Sade cae dentro del grupo de los cómplices, porque además lo ha dicho de manera clara, tanto él como Montalegre, como Álvaro Leiva, que la constituyente no solamente es el camino, sino que además es válida convocarla de manera ilegal e inconstitucional.
Entonces, aquí lo que hemos visto es un gobierno que permanentemente nos está midiendo el aceite. Y nos lo está midiendo como sociedad, nos lo está midiendo a la prensa, se lo está midiendo la institucionalidad para ver hasta dónde lo dejamos avanzar. Quiere decir, Gustavo Petro constantemente está tratando de mover la cerca para ver si nosotros le permitimos que mueva la cerca. Y por eso es a la sociedad colombiana. Por eso es a la oposición democrática, a los medios libres e independientes, a la institucionalidad colombiana a la que le corresponde no permitir que tumben nuestra constitución. Y yo por eso he dicho, Andrés, que si nos van a andar promoviendo esa papeleta que pretenden meter el día de las elecciones a Congreso para convocar una constituyente de manera ilegal, pues ese día entonces vayamos nosotros con una papeleta que diga fuera Petro y que la contabilicen para que así inicie la derrota del gobierno de Gustavo Petro y así podamos rescatar a Colombia. Exministro, ha sido usted muy amable. Los esperamos en cabina cuando venga a Valledupar en su próxima visita. Claro que sí, espero estar prontamente en Valledupar. Te mando un abrazo grande a ti y a toda la audiencia. Él es el exministro del Interior, Daniel Palacio Martínez, en Punto de Vista. Ya regresamos.